Ahora que tu esposa está muerta, guarda luto. Haz las maletas y no vuelvas nunca más, exclamó mi yerno durante la cena, y mi hija simplemente sonrió y asintió. La casa nunca fue realmente tuya de todos modos. Me fui, pero no para hacer las maletas, sino al banco, y puse en marcha mi plan. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El tenedor temblaba en mi mano mientras miraba al otro lado de la mesa del comedor. 7 días desde el funeral de Elena. 7 días esperando consuelo de los hijos que habíamos criado, amado, por los que nos habíamos sacrificado. En cambio, Mauricio se reclinó en su silla como si fuera el dueño del lugar. Arturo, su voz cortó el silencio, afilada como el viento de invierno. Necesitamos hablar. Valeria no me miraba a los ojos. Mi hija, que solía subirse a mi regazo durante las tormentas, ahora jugueteaba con su anillo de bodas como si le quemara el dedo. El asado que yo había preparado se enfriaba entre nosotros. ¿En qué piensas, hijo? La palabra sonó extraña. Mauricio nunca había sido un hijo para mí. Solo el hombre que había robado el corazón de mi pequeña hacía 12 años. Esta casa, dijo, señalando nuestro comedor, la habitación donde Elena había organizado innumerables cenas familiares, donde Valeria había soplado las velas de cumpleaños, donde los recuerdos vivían en cada rincón. Es demasiado grande para una sola persona. Se me oprimió el pecho. He vivido aquí 23 años. Exacto, la sonrisa de Mauricio no tenía calidez. Es hora de un cambio. Valeria y yo necesitamos espacio. Espacio de verdad, no ese apartamento estrecho en el que estamos atrapados. Miré a mi hija, buscando la compasión con la que la había criado. Ella miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. Valeria, mi voz se quebró. Finalmente levantó la cabeza, esos ojos azules. Los ojos de Elena. Me miraron como si yo ya no estuviera allí. Papá tiene razón, papá. Este lugar es demasiado para usted ahora. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Demasiado. Como si 23 años de pagos de hipoteca, de mantener cada centímetro de este hogar para mi familia, no significaran nada. Como si yo fuera una carga que debía ser gestionada. ¿A dónde exactamente esperan que vaya? Dejé el tenedor antes de que delatara más mi conmoción. Mauricio se inclinó hacia adelante, como un depredador que siente la debilidad. Una residencia de mayores, un centro de vida asistida, un lugar apropiado para su edad. Apropiado, repetí la palabra, saboreando su amargura. Papá, usted tiene 67 años. La voz de Valeria tenía una paciencia forzada, como si le estuviera explicando matemáticas sencillas a un niño. Mamá ya no está. No debería estar dando vueltas solo en esta casa tan grande. ¿Dando vueltas? Como si yo fuera una pieza suelta en una máquina que necesitaba ser reparada. Mauricio se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín de rosas de Elena. Mire, Arturo, estamos siendo prácticos. Venda este lugar, múdese a algo más manejable. Todos ganan, todos ganan. La frase resonó en mi cabeza. Todos excepto el hombre que había construido esta vida ladrillo a ladrillo. Podría tener un bonito y pequeño apartamento. Las palabras de Valeria se atropellaban ahora. Líneas ensayadas, mal recitadas, sin mantenimiento, sin preocupaciones. Libertad, libertad. Estaban reempaquetando el exilio como liberación. Estudié el rostro de mi hija, buscando rastros de la niña que una vez defendió a los pájaros heridos, que lloraba si pisaba accidentalmente las flores. Esa niña había desaparecido, reemplazada por esta extraña que llevaba sus rasgos. ¿Y si me niego? El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Mauricio volvió a su asiento, enderezando los hombros como un hombre que se prepara para la batalla. Papá, la voz de Valeria se endureció. No haga esto más difícil de lo que tiene que ser. Más difícil. Como si mi apego al hogar que había compartido con mi esposa durante más de 2 décadas fuera mera terquedad. Mauricio se aclaró la garganta. El sonido agudo en la habitación silenciosa. Sus siguientes palabras cayeron como martillazos sobre un cristal. Ahora que su esposa está muerta, guarde luto, haga sus maletas y no vuelva nunca más. La brutalidad de aquello me dejó sin aliento. ¿Elena? ¿Reducida a su esposa?
como si 38 años de matrimonio fueran solo un arreglo temporal. Muerta, haz las maletas. No vuelvas nunca. Cada palabra calculada para herir. Esperé a que Valeria jadeara, a que protestara, a que mostrara algún fragmento de la hija que había criado. En cambio, asintió. Mauricio tiene razón. Papá, es la hora. Algo dentro de mí se cristalizó en ese momento. No se rompió, se cristalizó, como el agua que se congela en algo más duro, más frío, con más propósito. Me levanté lentamente, mis piernas más firmes de lo que habían estado en días. Ya veo. 2 palabras. Eso fue todo lo que logré decir. 2 palabras que contenían 38 años de matrimonio, 23 años en esta casa, 67 años de vivir honorablemente, y 7 días de un duelo que habían usado como arma contra mí. Caminé hacia el armario del pasillo y me puse la chaqueta. Detrás de mí, la voz de Mauricio tenía un aire de suficiencia, como si fuera una colonia, una elección inteligente. Arturo, le ayudaremos a buscar lugares mañana. No respondí. No podía responder. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que pareció resonar en mi pecho. El aire de la tarde me golpeó la cara mientras estaba en mi propio porche, mirando hacia las ventanas que brillaban cálidas y acogedoras. Mi casa, mi vida, mi familia, mi antigua familia. Caminé hacia mi coche, cada paso medido y deliberado. Mientras me alejaba, no miré por el espejo retrovisor. Había terminado de mirar hacia atrás. Algo nuevo estaba tomando forma en el espacio donde solía estar mi corazón. De vuelta en mi estudio, recogí los platos de la cena con precisión mecánica. Valeria y Mauricio se habían ido hacía 20 minutos. Las puertas de su coche sonando como disparos en la tranquila tarde. Ahora el silencio presionaba contra las paredes de mi casa. Nuestra casa, la de Elena y la mía. Me hundí en el sillón de cuero que había sido mi refugio durante 15 años. La foto de graduación en mi escritorio captó la luz de la lámpara. Valeria a los 22 años, radiante con su toga y birrete, con los brazos alrededor de Elena y de mí. $89,000. Eso es lo que me costó su educación. Cada semestre, cada cuota de la residencia, cada libro de texto y plan de comidas. Transfería el dinero con gusto, viendo cómo mis ahorros disminuían mientras el futuro de mi hija se expandía. Mayo de 2013. El auditorio de la universidad estaba abarrotado, pero yo solo la veía a ella. Cuando dijeron su nombre, Valeria Butler, Elena me apretó la mano tan fuerte que su anillo de boda se clavó en mi palma. Nuestra hija cruzó ese escenario como si fuera la dueña del mundo. Después, en el estacionamiento, Valeria me había echado los brazos al cuello, con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo creer que hicieras esto por mí. Papá, su voz se rompió por la emoción. $89,000. Busqué los recibos que guardaste. Me lo diste todo. Vales cada centavo, cariño. Te prometo que cuidaré de ti y de mamá cuando seáis mayores. Lo juro por mi vida, papá. La familia cuida de la familia. La familia cuida de la familia. Las palabras resonaban ahora como una broma cruel. Alcancé la foto, trazando el joven rostro de Valeria a través del cristal. 5 años después, había necesitado otro rescate. $65,000 esta vez para el pago inicial de una casa. Ella y Mauricio no podían calificar para la hipoteca solos. ¿Demasiada deuda? ¿Crédito insuficiente? Se habían sentado en mi sala de estar, con los ojos de Valeria rojos de tanto llorar. Te lo devolveremos, papá. Cada dólar con intereses. Mauricio había asentido, aunque su gratitud se sentía superficial incluso entonces. Pero la desesperación de Valeria era real. Quería esa casa como una vez había querido su título, con una necesidad total y absorbente. Había extendido el cheque a la mañana siguiente. Hace 2 años. Su boda, $23,000 por la recepción en el club campestre, las flores, el fotógrafo. Elena ya mostraba signos de la enfermedad que se la llevaría, pero había insistido en el gasto. Es nuestra única hija, Arturo. Démosle un día que nunca olvidará. Durante el baile de padre e hija, Valeria me había susurrado al oído. Gracias por todo.
Papá, por hacer esto perfecto. Soy tan afortunada de tenerte. Perfecto. La palabra sabía amarga ahora. De pie, caminé hacia el archivador donde guardaba los registros financieros. Elena siempre se había burlado de mi meticulosa contabilidad, pero los números no mienten. Cuentan historias más honestas que las promesas. Universidad, $89,000. Pago inicial de la casa, $65,000. Boda, $23,000. Préstamos más pequeños a lo largo de los años para coches, emergencias. El fallido negocio de construcción de Mauricio, $38,000. $215,000. Casi 2/3 de los ahorros de mi vida invertidos en la felicidad de mi hija. Cada cheque extendido con amor. Cada transferencia hecha con orgullo. Un recuerdo lejano afloró. Valeria a los 7 años, tambaleándose en su primera bicicleta en nuestro patio delantero. Yo había sujetado el asiento, corriendo a su lado mientras ella encontraba el equilibrio. Siempre seremos una familia, ¿verdad, papi? Siempre, cariño. La familia cuida de la familia. Incluso entonces, ella había entendido el código por el que vivíamos. O eso había pensado yo. Mi teléfono vibró contra el escritorio. Un mensaje de Valeria. Gracias por entender, papá. Esto es realmente lo mejor. Te ayudaremos a encontrar un lugar bonito mañana. Entender. Como si yo hubiera estado de acuerdo con algo. Como si ser expulsado de mi propia casa fuera un comportamiento razonable. De la hija por la que lo había sacrificado todo. Miré el teléfono hasta que la pantalla se oscureció. Luego lo dejé a un lado. Algo frío se estaba asentando en mi pecho, reemplazando el dolor con algo más duro, más enfocado. Pensaban que conocían a Arturo Butler, el padre generoso, el viudo afligido, el blanco fácil. Habían calculado mal. 35 años en la banca me habían enseñado cosas sobre el dinero y el apalancamiento que no podían imaginar. Abriendo mi portátil, comencé a escribir. Era hora de ver exactamente qué habían comprado mis inversiones. El amanecer me encontró mirando al techo. La almohada de Elena todavía con la marca de su cabeza a mi lado. Dormir había sido imposible. A las 7 de la mañana me había duchado, vestido con mi mejor traje azul marino, el que había usado en reuniones con clientes durante 23 años, y había tomado una decisión. El Banco Comunitario del Desierto se alzaba en el centro de la ciudad como una fortaleza de cristal y acero. Había trabajado en este edificio hasta mi jubilación hace 3 años. Conocía cada pasillo, cada cara. Caminar por el vestíbulo fue como retroceder en el tiempo. Arturo Butler, la sonrisa de la recepcionista era genuina. No lo había visto en meses. ¿Viene a ver a alguien? A Javier Morales, si está disponible. Dígale que es por una consulta financiera. 20 minutos después, me senté frente a Javier en su oficina de la esquina. El mismo escritorio de roble, las mismas fotos familiares, la misma organización meticulosa que recordaba. Javier había sido mi colega durante 15 años, un hombre cuidadoso con ojo para los detalles. Se le ve bien. Arturo sirvió café de una jarra térmica. Aunque lamento mucho lo de Elena, era una mujer encantadora. Gracias, acepté la taza, sintiendo el peso familiar de los negocios en mis manos. Necesito entender mi exposición financiera en algunos préstamos que garanticé. La expresión de Javier cambió a una alerta profesional. Por supuesto. ¿Qué cuentas le preocupan? La hipoteca de mi hija y todo lo relacionado con los negocios de mi yerno. Con los dedos bailando sobre el teclado, Javier sacó archivos que hicieron que sus cejas se arquearan progresivamente. Bueno, ya que usted fue avalista en la hipoteca original de Valeria y en la línea de crédito sobre el valor de la vivienda, ciertamente puedo discutir su responsabilidad. ¿Línea de crédito sobre el valor de la vivienda? No sabía nada de eso. Los pagos de la hipoteca han sido irregulares durante 8 meses, continuó Javier, desplazándose por los datos. Actualmente tienen 60 días de retraso. Eso pone en riesgo su calificación crediticia. 60 días. Se me oprimió el pecho. ¿Y las cuentas del negocio de Mauricio? La pausa de Javier me lo dijo todo antes de que hablara. El préstamo para equipo que usted garantizó para Construcciones Morgan entró en impago hace 4 meses. $78,000 de capital, más los intereses y comisiones acumulados. $78,000. Dejé mi taza de café con cuidado.
Arturo, tengo que preguntarle, ¿es usted consciente de su situación financiera actual? Aparentemente no tan consciente como debería. La línea de crédito sobre el valor de la vivienda se agotó hace 6 meses. $45,000 retirados contra la propiedad, combinados con los atrasos de la hipoteca y el impago del negocio de Mauricio. Javier se inclinó hacia adelante. Su exposición de responsabilidad es significativa. Más de $120,000 y continúan en impago. Los números golpearon como golpes físicos. No solo habían quemado el dinero que les había dado, sino que habían pedido prestado contra él y tampoco lo habían devuelto. Hay más, la voz de Javier bajó. Mauricio se declaró en quiebra empresarial hace 2 semanas. Eso lo protege de los acreedores, pero sus garantías siguen activas. Hace 2 semanas, justo cuando habían comenzado a planear su emboscada, Javier, hipotéticamente hablando, si estas cuentas entraran en impago total, ¿qué pasaría con la propiedad? Procedimientos de ejecución hipotecaria en 90 días. La casa se vendería para saldar las deudas. Dados los valores actuales del mercado y la cantidad adeudada, calculó rápidamente, podría quedar una plusvalía de $10,000 a $15,000 después de que se satisfagan todos los gravámenes. $10,000 de una casa en la que había puesto $65,000 de pago inicial. De pie, estreché la mano de Javier con la misma firmeza que había usado en 1000 reuniones de negocios. Agradezco su franqueza. Esto me da la información que necesito para tomar algunas decisiones. Arturo, la voz de Javier me detuvo en la puerta. Si necesita alguna documentación de estas cuentas para fines legales, puedo preparar un informe de responsabilidad completo. Eso sería muy útil. Gracias. Caminando hacia mi coche, mis pasos se sentían diferentes, con un propósito. El sol de la mañana era brillante y cálido, prometiendo un hermoso día en el estado. Sentado al volante, saqué mi teléfono y busqué en mis contactos, hasta que encontré lo que buscaba. 3 años jubilado, pero todavía recordaba que abogados se especializaban en recuperación financiera y planificación patrimonial. Valeria y Mauricio pensaron que habían acorralado a un anciano afligido. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso. Un ex analista bancario que ahora entendía exactamente cuán precaria era su posición. El sol de la tarde se inclinaba sobre mi escritorio mientras extendía los documentos que Javier había preparado. 3 horas desde que salí del banco, y mi mente metódica de banquero finalmente estaba tomando el control. Había organizado los papeles cronológicamente. Acuerdos de préstamo, historiales de pago, notificaciones de impago, creando una cronología del desastre financiero. Mi vieja calculadora estaba junto a un bloc de notas legal lleno de cifras. 35 años analizando riesgos crediticios me habían enseñado a leer entre líneas en los estados financieros. La historia que contaban estos documentos era peor de lo que había imaginado. El negocio de construcción de Mauricio se había derrumbado hacía 6 meses. No gradualmente, catastróficamente. Un préstamo para equipo de $50,000 se convirtió en $78,000 con penalizaciones e intereses compuestos. Había usado tarjetas de crédito personales para mantener el negocio a flote, convirtiendo el dinero familiar en fichas de juego. 4 tarjetas de crédito diferentes, $23,000 de deuda renovable entre todas ellas. Los pagos mínimos por sí solos consumían el 40% de sus ingresos mensuales, asumiendo que Mauricio encontrara un trabajo estable. Pero fue la situación de la hipoteca lo que reveló su verdadera desesperación. La casa de Valeria, para la que había proporcionado un pago inicial de $65,000, tenía 3 meses de retraso en los pagos. Los procedimientos de ejecución hipotecaria podrían comenzar en 60 días. Había más. Una línea de crédito sobre el valor de la vivienda de la que nunca supe. Agotada en $45,000. Habían pedido prestado contra la casa para cubrir las deudas del negocio de Mauricio, y luego pidieron más prestado para cubrir los préstamos. Me recliné en mi silla, observando las motas de polvo bailar a la luz del sol. Los números pintaban un cuadro de personas ahogándose en deudas, tomando decisiones cada vez más desesperadas. La declaración de quiebra de Mauricio hace 2 semanas lo protegía de los acreedores del negocio, pero mis garantías seguían activas. Necesitaban mi casa. No la querían, la necesitaban.
Su estrecho apartamento no era una preferencia. Era todo lo que podían permitirse mientras hacían malabares con los pagos mínimos de deudas en cascada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Papá. Encontramos una residencia de vida asistida encantadora en un barrio residencial. Mucho más apropiada que esa gran casa vacía. ¿Podemos programar una visita para mañana? Mucho más apropiada. El lenguaje clínico no podía ocultar la urgencia. No estaban pensando en mi comodidad o felicidad. Estaban calculando los metros cuadrados contra los pagos de la hipoteca. Mi casa contra su supervivencia. De pie, caminé hacia el archivador donde Elena y yo habíamos guardado papeles importantes. Detrás de las pólizas de seguro, encontré lo que buscaba. Copias de cada acuerdo de préstamo que había avalado a lo largo de los años. Mi exposición de responsabilidad era asombrosa. Si las deudas del negocio de Mauricio llegaban a juicio, los acreedores podrían perseguirme por el monto total. Si la hipoteca de Valeria se ejecutaba, el saldo deficitario se convertiría en mi responsabilidad. Estimación conservadora. $140,000 en reclamaciones potenciales. Pero la responsabilidad funcionaba en ambos sentidos. Como avalista, tenía derechos legales. Derechos a exigir información financiera. Derechos a proteger mis intereses. Derechos que nunca esperaron que ejerciera. Saqué mi portátil y comencé a escribir. Era hora de ver exactamente a qué me daban derecho esos derechos. Los estatutos legales del Estado eran bastante específicos sobre las protecciones de los garantes. La sección 47 hasta 3605 era particularmente interesante. Los avalistas podían exigir el pago inmediato o la disolución de las obligaciones garantizadas bajo ciertas circunstancias. Circunstancias como la ocultación de deudas adicionales, como el uso de crédito garantizado para fines no autorizados, como intentar defraudar al garante. Mi teléfono sonó. ¿Valeria? ¿De nuevo? Hola, papá. ¿Recibiste mi mensaje sobre la visita? Sí. Lo recibí. Mi voz sonó diferente para mis propios oídos. Más tranquila. Más controlada. Maravilloso. Tienen disponibilidad la próxima semana. Podrías estar instalado para fin de mes. Fin de mes. 23 días a partir de ahora. Valeria, necesito preguntarte algo. ¿Tú y Mauricio estáis teniendo dificultades financieras? El silencio se extendió entre nosotros como una respiración contenida. ¿Por qué pregunta eso, papá? Porque me preocupo por tu bienestar como tu padre y como alguien que ha ayudado a apoyar tus decisiones financieras a lo largo de los años. Estamos bien, solo buscamos más espacio para nuestro futuro. ¿Futuro? Construido sobre mi casa, mi dinero, mi confianza destruida. Ya veo. Bueno, hablaremos más pronto sobre la visita de mañana, te lo haré saber. Después de colgar, me senté mirando la pared donde el título universitario de Elena colgaba junto al mío. Ella siempre había sido la que confiaba, la que veía lo mejor en las personas. Pero también había sido la que insistía en que yo mantuviera registros meticulosos de cada transacción financiera. Confía pero verifica, solía decir, especialmente con el dinero de la familia. Ahora entendía por qué. El martes por la mañana trajo la llamada que había estado esperando. 8:45. Precisamente la hora en que las personas desesperadas contactan a los miembros de la familia, lo suficientemente temprano para parecer urgentes, lo suficientemente tarde para evitar acusaciones de pánico. Mi café con leche todavía humeaba cuando sonó el teléfono. El nombre de Valeria en la pantalla trajo una sonrisa que no había sentido en semanas. Buenos días, Valeria. Papá. Su voz tenía un temblor desconocido. Espero no llamar demasiado temprano. En absoluto. Llevo despierto desde las 6. Me acomodé en mi silla, observando el vapor subir de mi taza. ¿Qué puedo hacer por ti? Una pausa. Luego palabras cuidadosamente elegidas. Necesito discutir algo importante con usted. Sobre nuestra conversación del domingo. ¿Qué parte? Bueno, sobre la situación de la casa y algunas preocupaciones financieras que Mauricio y yo estamos enfrentando. ¿Preocupaciones financieras? Un lenguaje tan delicado para una deuda catastrófica. Estoy escuchando. Papá, yo, estamos pasando por un período difícil. El trabajo de construcción de Mauricio ha sido inconsistente.
Y con algunos gastos inesperados su voz vaciló. Necesitamos ayuda, solo temporalmente. $15,000 nos pondrían de nuevo en marcha. $15,000. Ni siquiera lo suficiente para ponerse al día con los pagos de su hipoteca, pero probablemente lo suficiente para evitar la ejecución hipotecaria por otro mes. No, Valeria. El silencio se extendió entre nosotros como una respiración contenida. Perdón, ¿qué? Dije que no voy a prestarles dinero. Papá, no creo que lo entienda. Esto no es para vacaciones o lujos. Podríamos perder nuestra casa. ¿Podrían perder? Tenían 3 meses de retraso. La perderían en 60 días a menos que alguien interviniera. Alguien como su generoso padre, que siempre los había rescatado antes. Entiendo perfectamente, pero siempre nos ha ayudado. Cuando necesité dinero para la universidad, cuando compramos la casa, la boda, siempre ayudó. $215,000 de ayuda, para ser precisos. Eso fue antes. Papá, ¿qué le pasa? El pánico se deslizó en su voz. Esto no es propio de usted. Somos familia. Familia. La palabra que había olvidado al ordenarme hacer las maletas y desaparecer. ¿Lo somos? Por supuesto que lo somos. Papá, por favor. Sé que el domingo fue tenso, pero podemos solucionarlo. Solo necesitamos $15,000 para ponernos al día con los pagos. Y la respuesta es no, Valeria. No entiendo, su voz se quebró ligeramente. Usted tiene el dinero, sabe que lo tiene, y se lo devolveremos. Siempre lo hemos hecho. En realidad, nunca lo habían hecho. Ni una sola vez. Cada préstamo se convirtió en un regalo a través de su practicada combinación de gratitud y memoria selectiva. No significa no. Papá, por favor, desesperación real ahora. La fachada desmoronándose. La compañía hipotecaria llamó ayer. Tenemos 2 semanas antes de que inicien los procedimientos de ejecución hipotecaria. Se lo ruego. 2 semanas. Mi cronograma era más preciso. Tenían menos que eso antes de que se activara la cláusula de aceleración y todo el saldo venciera de inmediato. ¿Ha considerado mudarse a algo más pequeño? ¿Quizás algo más apropiado para sus ingresos actuales? Papá, no puede hablar en serio. Esa casa es nuestro hogar, nuestro futuro. Usted nos ayudó a comprarla. ¿Ayudarlos a comprarla? $65,000 de entrada. Mi firma en su garantía. Mi crédito respaldando sus sueños. A veces las circunstancias cambian. ¿Qué circunstancias? Papá, hable conmigo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué estaba pasando? Su amoroso padre había descubierto exactamente cuánto valía su afecto. La tarifa del mercado, aparentemente, era una casa grande y una desaparición inmediata de sus vidas. He tomado mi decisión. Esto es por el domingo, ¿verdad? Por lo que dijo Mauricio. Su voz se agudizó. Papá, no lo decía en serio. Estábamos estresados, asustados por el dinero. Y, adiós, Valeria. Papá, espere. Colgué. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Apagué el timbre y volví a mi periódico. La sección financiera tenía un artículo interesante sobre el aumento de las tasas de ejecución hipotecaria en el estado. Aparentemente, muchas familias estaban descubriendo que vivir por encima de sus posibilidades tenía consecuencias. Afuera, un sinsonte cantaba en el jardín de rosas de Elena. Las rosas estaban floreciendo maravillosamente este año. Elena habría estado complacida. Siempre había dicho que el jardín prosperaba cuando se cuidaba adecuadamente y se podaba sin piedad. A veces, lo más amoroso que podías hacer era cortar las ramas enfermas. Mi teléfono vibró con un mensaje. Papá, por favor, llámame. Necesitamos hablar de esto. Borré el mensaje y me serví otra taza de café. Iba a ser un día hermoso. 2 días después de mi negativa, comenzaron a llegar las notificaciones. Consultas de crédito en cuentas donde yo tenía responsabilidad como avalista. Como garante, el sistema me alertaba automáticamente cuando solicitaban préstamos de emergencia. 3 bancos diferentes, todos denegados en cuestión de horas. El miércoles por la tarde me encontraba estacionado frente a la obra de construcción de Mauricio, observando su desmoronamiento a través de mi parabrisas. Estaba de pie junto a una cimentación a medio construir.
con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente. Incluso desde esta distancia, su agitación era inconfundible. Su supervisor se acercó 2 veces durante mi observación de 20 minutos. Ambas conversaciones terminaron con Mauricio dándose la vuelta, con los hombros rígidos de frustración. Un hombre bajo presión comete errores, y el trabajo de construcción no perdona el descuido. El jueves por la mañana me llevó a la cafetería Punto de Encuentro, un favorito local entre los profesionales de la banca. Había cultivado relaciones aquí durante 30 años, relaciones que ahora proporcionaban información valiosa. Arturo Butler. ¡Qué sorpresa! Margarita Vargas, del Primer Banco Nacional, se deslizó en el reservado frente a mí. No te había visto desde el funeral de Elena. ¿Cómo lo llevas? Día a día. Margarita, la casa se siente vacía, pero mantenerme ocupado ayuda. Por supuesto, removió su café con leche pensativamente. Hablando de mantenerse ocupado, tuvimos una solicitud interesante ayer. Tu yerno, de hecho. Mauricio Morgan. Mantuve mi expresión neutral. Ah, ¿sí? Caso de alto riesgo. Relación deuda-ingreso cercana al 60%. Quiebra empresarial reciente. Múltiples consultas por toda la ciudad. Margarita negó con la cabeza. No podíamos tocarlo ni con un palo de 10 metros. Lo rechazaron en todas partes, por lo que he oído. 60% de deuda-ingreso. Eso era peor de lo que mis cálculos habían sugerido. Las finanzas familiares pueden ser complicadas, ofrecí. Esto iba más allá de lo complicado. La solicitud mostraba 3 meses de pagos de hipoteca impagados, tarjetas de crédito al máximo, todo. Se inclinó conspiradoramente. Entre tú y yo, Arturo, se enfrentan a una ejecución hipotecaria en menos de 2 semanas. Me sentí mal al rechazarlos, pero tenemos que pensar en nuestros accionistas. 2 semanas. Mi cronograma había sido optimista. Es una lástima. Lo triste es que si hubieran tenido un avalista calificado, alguien con activos reales y un crédito limpio, podríamos haber llegado a un acuerdo. Pero vinieron solos, más pobres que las ratas. Avalista calificado. La ironía no se me escapó. Después de que Margarita se fue, me quedé terminando mi café y considerando la información. Mauricio y Valeria estaban descubriendo que la reputación financiera, una vez dañada, no se podía reparar rápidamente. La confianza, como las puntuaciones de crédito, tarda años en construirse y minutos en destruirse. Conduciendo a casa, pasé por su pequeño complejo de apartamentos. El coche de Valeria estaba en el estacionamiento, con el capó levantado, saliendo vapor del motor. Otro gasto que no podían permitirse. Ella estaba de pie a su lado, con el teléfono en la mano, probablemente llamando a talleres de reparación que no podía pagar. De vuelta en mi estudio, abrí el servicio de monitoreo de crédito que había mantenido en las cuentas que garantizaba. De hecho, la actividad de las últimas 48 horas pintaba un cuadro de desesperación creciente. 7 solicitudes de préstamo, 7 denegaciones. Cada consulta bajaba su puntuación de crédito, haciendo que la siguiente solicitud fuera aún menos probable de tener éxito. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Valeria. Papá, ¿podemos hablar, por favor? Sé que estás enojado por el domingo, pero somos familia. Las familias se ayudan en los momentos difíciles. ¿Las familias se ayudan? ¿Dónde había estado ese sentimiento cuando me ordenaron hacer las maletas y marcharme? Borré el mensaje sin responder. Las noticias de la noche presentaban un segmento sobre el aumento de las tasas de ejecución hipotecaria en el estado. Familias jóvenes demasiado exigidas, viviendo por encima de sus posibilidades, descubriendo que el crédito no era infinito. El reportero entrevistó a un consejero de vivienda que habló sobre la intervención temprana, los sistemas de apoyo familiar y la importancia de la comunicación honesta sobre las dificultades financieras. Comunicación honesta. Si tan solo Mauricio y Valeria hubieran intentado ese enfoque en lugar de la manipulación y los ultimátums. Mi teléfono sonó. Valeria. De nuevo. Lo vi sonar 7 veces antes de que saltara el buzón de voz. 1 minuto después, sonó la notificación. Papá, soy yo. Mira, sé que empezamos con mal pie el domingo. Quizás Mauricio fue demasiado directo sobre la situación de la casa, pero realmente estamos luchando aquí.
Nunca te he pedido nada sin devolvértelo. Es diferente. Este es nuestro hogar, nuestro futuro. Por favor, llámame. Nunca había pedido nada sin devolverlo. Aparentemente, había olvidado los $73,000 en préstamos no pagados que yo había cancelado como regalos a lo largo de los años. Nuestro futuro, construido sobre mi sacrificio, mi generosidad, mi disposición a financiar sus sueños. Ahora que el banco estaba cerrado, estaban descubriendo cómo era realmente su futuro. Me serví un whisky y me acomodé en el sillón favorito de Elena. Afuera, la tarde del desierto pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, hermoso y despiadado, como el propio paisaje. El viernes por la tarde trajo la llamada que había estado esperando. 7:30. Precisamente cuando los hombres desesperados abandonan el orgullo y recurren a su última tabla de salvación. Dejé que sonara 3 veces antes de responder. Arturo Butler. Arturo, la voz de Mauricio, llevaba la tensión de una semana de rechazos. Necesitamos hablar. Mira, sé que empezamos con mal pie el domingo. Quizás fui demasiado directo sobre la situación de la casa. Pero somos familia. Y las familias se ayudan en los momentos difíciles. Familia. Qué rápido surgía esa palabra cuando se necesitaba dinero. ¿Es eso lo que somos, Mauricio? Por supuesto. Arturo, escúcheme. Estamos en serios problemas. Los bancos, ninguno de ellos quiere trabajar con nosotros. Algo sobre nuestra relación deuda-ingreso. Consultas de crédito. Terminología financiera. La entendía perfectamente. Una relación deuda-ingreso del 60% era una sentencia de muerte en los mercados de préstamos actuales. La terminología financiera puede ser confusa. Arturo, necesitamos $15,000. Solo temporalmente. Firmaremos papeles. Pagaremos intereses. Lo que usted quiera. Pero si no conseguimos ayuda pronto, lo perderemos todo. Todo. Su casa, su crédito, sus cómodas suposiciones sobre mi generosidad infinita. Según recuerdo, Mauricio, usted me dio maletas y un no vuelvas nunca. El silencio se extendió por la conexión como un alambre tenso. Eso fue un malentendido. Estaba estresado porque la casa era demasiado grande para usted, preocupado por su seguridad, dando vueltas solo en todo ese espacio. Dando vueltas. Incluso sus disculpas contenían condescendencia. Interesante interpretación. Arturo, por favor, Elena habría querido que nos ayudara. Amaba a Valeria, amaba a nuestra familia. No querría vernos perder nuestro hogar. Elena, estaban usando a mi difunta esposa como palanca. La audacia era casi admirable. Elena ya no está, Mauricio. Ahora tomo mis propias decisiones. ¿Qué le ha pasado? Su voz se agudizó. La desesperación filtrándose a través de su intento de control. Este no es el Arturo que conozco. El Arturo que ayudó con la universidad, la boda, el pago inicial de la casa. El Arturo que extendía cheques sin hacer preguntas, que aceptaba la gratitud como pago, que nunca exigía responsabilidades. Ese Arturo había muerto el domingo por la noche. Quizás nunca me conoció tan bien como pensaba. Esto es por el domingo, ¿verdad? Por lo que dije, el pánico se deslizó en su tono. Arturo, me disculpo. Me equivoqué. Nunca debí sugerir que se fuera de su propia casa. Nunca debí sugerir. No debí haberlo pensado, sino no debí haberlo dicho. Su disculpa queda registrada. ¿Entonces nos ayudará? No. ¿Por qué no? Para ahorrar algo de dinero, quizás más. ¿Qué son $15,000 para usted? Tiene $300,000. Cerca de mi saldo real. Alguien había estado investigando mis finanzas. ¿Cómo sabes el saldo de mi cuenta, Mauricio? Yo. Valeria mencionó. Mire, eso no importa. Lo que importa es que puede salvarnos y está eligiendo no hacerlo. Eligiendo no hacerlo. Como si la generosidad fuera una obligación en lugar de un regalo. Tienes razón. Estoy eligiendo. Hijo de. Se contuvo, respirando con dificultad. Estamos hablando del futuro de su hija, pero me está presionando. Estamos hablando del futuro de su hija, la herencia de sus nietos. Nietos que no existían. De una hija que me había ordenado desterrar. ¿Me estás amenazando, Mauricio? Estoy explicando la realidad. Si perdemos esta casa,
Si nuestro crédito se destruye, si nos vemos forzados a la bancarrota, eso afecta a todos, incluyéndolo a usted. A todos, excepto al hombre que intentaron exiliar. Creo que nuestra conversación ha terminado. Espere. ¿Por qué no nos ayuda? ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Qué hicieron? Habían calculado mi duelo como debilidad, mi amor como vulnerabilidad, mi generosidad como un ingreso garantizado. Habían usado el funeral de Elena como palanca para obtener ganancias financieras. Quizás deberías preguntarte por qué tus solicitudes de préstamo siguen siendo rechazadas. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Mauricio volvió a hablar, su voz tenía una cualidad diferente. Sospecha, dijo. Arturo, ¿qué no me está diciendo? Todo. Mi red profesional, mis derechos como avalista, mi paciencia estratégica, mi comprensión detallada de su desesperación financiera. Buenas noches, Mauricio. Arturo, no te atrevas a colgarme. Desconecté la llamada y apagué el timbre. Fuera de la ventana de mi estudio, la tarde del desierto pintaba el cielo en tonos de carmesí y oro, hermoso e implacable, como lo hace con un mensaje de texto. Mauricio, esto no ha terminado, viejo. Ni de lejos. Sonreí y borré el mensaje. Tenía razón en una cosa. Esto era solo el principio. El sábado por la mañana trajo claridad sobre mi siguiente movimiento. Las amenazas de Mauricio habían cruzado una línea que requería una respuesta apropiada. Si quería jugar rudo, le mostraría cómo era la estrategia a nivel profesional. Mi primera parada fue el Centro de Investigación Empresarial de la Biblioteca Pública. Construcciones del Desierto no sería una excepción. La base de datos de la Comisión Corporativa del Estado reveló detalles interesantes. La empresa había presentado notificaciones de pago atrasado a 3 subcontratistas en los últimos 4 meses. Problemas de flujo de caja, retrasos en los permisos de 2 proyectos municipales. Una reclamación de compensación laboral aún pendiente de investigación. Imprimí las páginas relevantes y me trasladé a la oficina de construcción. El aumento de los costos de los materiales, la escasez de mano de obra y los retrasos en los pagos municipales estaban ahogando a los pequeños contratistas en todo el estado. Construcciones del Desierto nadaba en aguas turbulentas. En la cafetería Punto de Encuentro, me encontré con Roberto Hernández, un antiguo cliente que se había jubilado del Departamento de Planificación de la ciudad. Nuestra conversación comenzó con cumplidos sobre el servicio conmemorativo de Elena y cuántos beneficios están a un fracaso de proyecto de la bancarrota. Me imagino que el cumplimiento de los permisos es crucial en ese entorno, más que nunca. Con todas las regulaciones de seguridad, los requisitos de seguro, las leyes de protección de los trabajadores, una sola violación puede cerrar un proyecto durante semanas. Interesante. Tomé nota mental de investigar más a fondo el historial de cumplimiento de la empresa. Ha habido algunas preocupaciones sobre esa constructora. Nada procesable todavía. Pero sus protocolos de seguridad parecen laxos. Y su documentación de seguros ha llegado tarde en varias ocasiones. Protocolos de seguridad. Documentación de seguros. En la industria de la construcción, estos no eran meros requisitos burocráticos. Eran la diferencia entre proyectos rentables y pesadillas regulatorias. Aquí hay algunos informes de la industria. El estrés financiero de la empresa era más severo de lo que había evaluado inicialmente. Debían $67,000 a un proveedor de hormigón, $42,000 a un subcontratista eléctrico, y habían faltado a 3 pagos de primas de seguro. Pero el descubrimiento más interesante provino de la base de datos de la Oficina de Protección al Consumidor. 2 quejas presentadas en el último mes, ambas sobre trabajos incompletos y disputas de pago. Parecían plantear dudas sobre su fiabilidad. Saqué mi vieja lista de contactos de negocios. La jubilación no había cortado todas las relaciones profesionales. David Mares, en Seguros del Suroeste, se encargaba de la compensación de trabajadores para la mayoría de los contratistas de la zona. Sara Álvarez, en Licencias Municipales, había procesado solicitudes de permisos durante décadas. Ambos me debían favores de nuestros días en la banca. Para el domingo por la tarde, había hecho averiguaciones discretas y preguntas preocupadas sobre el cumplimiento de la industria y la gestión de riesgos. La debida diligencia profesional
del tipo que cualquier analista de negocios experimentado podría llevar a cabo. David, estoy haciendo un trabajo de consultoría informal, y Construcciones del Desierto surgió como un socio potencial. Le explicaría al ejecutivo de seguros. Su cobertura parece adecuada, pero quería verificar su historial de reclamaciones y su estado de pago. También verificaría que no fueran una empresa afianzada. Un pago de prima más omitido y su cobertura caducaría. Caducidad de la cobertura. En el negocio de la construcción, eso significaba el cierre inmediato del proyecto y una posible responsabilidad penal por cualquier lesión en el lugar de trabajo. Sara Álvarez, en licencias municipales, había sido igualmente informativa. Esa constructora han tenido problemas con los permisos últimamente. Nada grave, pero suficiente para sugerir planes de seguridad incompletos. Otra señal de alerta que las autoridades reguladoras vigilarían de cerca. Pasé el domingo por la noche sintetizando mi investigación. Construcciones del Desierto era una empresa bajo presión, caminando sobre la cuerda floja del cumplimiento normativo mientras luchaba con problemas de flujo de caja. Necesitaban que cada proyecto se desarrollara sin problemas, que cada permiso se procesara en posiciones precarias, y a menudo descubrían que los pequeños problemas se convertían en grandes desastres muy rápidamente, especialmente cuando esos problemas recibían la atención adecuada de las autoridades reguladoras. Preparé un simple correo electrónico para Roberto Hernández. Roberto, disfruté de nuestra conversación de café de ayer. Pensé que podrías encontrar interesantes estos informes de cumplimiento de la industria, particularmente la sección sobre normas de seguridad, que muestra sus recientes retrasos en los permisos y problemas de documentación de seguridad. Nada confidencial, nada fabricado. Simplemente información disponible públicamente organizada en un formato profesionalmente convincente. El correo electrónico llegaría a Roberto el lunes por la mañana. Él revisaría los materiales. Probablemente los compartiría con sus antiguos colegas como parte de un escrutinio regulatorio que podría cerrar proyectos y drenar las reservas de efectivo. Mauricio me había amenazado. Ahora aprendería cómo era el verdadero poder. El lunes trajo la noticia que había estado esperando. La camioneta de Mauricio estaba en su entrada a las 3:15 de la tarde, 2 horas antes de su regreso habitual de Construcciones del Desierto. Cuando salió, sus hombros llevaban la caída derrotada de un hombre cuyo mundo acababa de colapsar. El escrutinio regulatorio que había orquestado había funcionado más rápido de lo esperado. Los problemas de permisos de la empresa se habían convertido en un cierre completo del proyecto, forzando despidos inmediatos. Mauricio desapareció dentro de su pequeña casa. Me senté en la ventana delantera, observando un ritmo que hacía que toda la estructura pareciera vibrar con tensión. El martes por la mañana llegó con el grito de Valeria. Me había posicionado en el parque del vecindario, aparentemente leyendo el periódico de la mañana mientras vigilaba su casa desde una distancia discreta. El sonido cortó el aire del desierto como un cristal rompiéndose. Pura incredulidad angustiada, Mauricio finalmente había confesado. $78,000 habían estado esperando su estilo de vida durante meses. A través de la ventana de su cocina, podía ver la silueta de Valeria gesticulando salvajemente. Sus movimientos agudos y desesperados. Mauricio estaba rígido, con las manos extendidas en lo que parecía ser una explicación defensiva. Su crisis doméstica se desarrollaba como una película muda, todo furia y traición, sin diálogo audible. Valeria salió furiosa, con el teléfono pegado a la oreja. Más desesperada, a la cuarta llamada, estaba caminando por la entrada, su voz resonando en la quietud de la mañana. «Mamá, sé que es temprano, pero necesitamos ayuda. Ayuda seria. Mauricio perdió su trabajo. Y... no, hay más, mucho más. Desapareció de nuevo adentro, solo para salir 10 minutos después con otra llamada frenética. Este patrón continuó durante 2 viajes a la licorería y uno a lo que parecía ser una casa de empeños, a juzgar por las pequeñas cajas que sacaba de la casa, vendiendo artículos personales. El clásico movimiento de desesperación de las personas que se ahogan en deudas. Me trasladé al estacionamiento de la biblioteca pública para el turno de la tarde, manteniendo contacto visual mientras parecía hacer recados normales. Su crisis se estaba acelerando, y cada vez más, a través de la puerta principal abierta,
Podía escuchar fragmentos de conversaciones emocionales, lágrimas, súplicas de consejo, el eco hueco de alguien que descubre que su red de seguridad ha desaparecido. Cuando Rebeca se fue, su expresión llevaba la incómoda mezcla de simpatía y alivio que marca a alguien agradecido de que no le pidan dinero que no tiene. De pie en mi propio patio delantero, aparentemente regando las rosas de Elena, podía escuchar cada palabra amarga. Nos has arruinado. La voz de Valeria se quebró de agotamiento y furia. $78,000, Mauricio. ¿Cómo ocultas $78,000? Estaba tratando de salvar el negocio. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Qué futuro? Perdemos la casa en 6 días. 6 días, Mauricio. Tu padre podría ayudarnos y toda esta pesadilla desaparecería. ¿Mi padre? La risa de Valeria no tenía humor. Tú le ordenaste que hiciera las maletas y no volviera nunca. ¿Crees que lo ha olvidado? La respuesta de Mauricio se perdió en el sonido del portazo de su puerta principal. Valeria permaneció en el porche, sollozando entre sus manos con la cruda desesperación de alguien cuyo mundo había implosionado en un solo día. Enrollé la manguera del jardín y entré, pero no sabía que su matrimonio, ya tenso por la presión financiera, se estaba desintegrando bajo el peso de la traición y la desesperanza. La fase 2 de mi plan estaba completa. Habían perdido sus ingresos, agotado su crédito, y ahora se enfrentaban a la destrucción de su relación más fundamental, la confianza entre marido y mujer. Mañana traería la fase 3, pero esta noche me serviría un whisky y cosecharía exactamente lo que habían sembrado. La tarde del desierto pintaba el cielo de carmesí y oro. La justicia, al parecer, vestía los colores más hermosos. El miércoles por la tarde trajo a los visitantes que había estado esperando. A través de mi ventana delantera los vi acercarse. Valeria aferrada al brazo de Mauricio como apoyo, ambos moviéndose con el arrastrar de pies derrotado de quienes se han quedado sin opciones. El timbre sonó una vez, un sonido tentativo, casi de disculpa. Me tomé mi tiempo para responder, ajustándome la corbata, revisando mi apariencia en el espejo del pasillo. Al tratar con gente desesperada, el tiempo y la presentación lo eran todo. Papá, los ojos de Valeria estaban enrojecidos de tanto llorar. Gracias por recibirnos, Valeria. Mauricio me hice a un lado, permitiéndoles la entrada pero sin hacer gestos de bienvenida. Por favor, entren. Me siguieron a la sala de estar, donde tomé mi silla habitual. La silla de Elena permanecía vacía a mi lado, un recordatorio silencioso de lo que me habían costado. Mauricio y Valeria se sentaron en el borde del sofá como niños llamados a la oficina del director. Supongo que tienen algo que discutir. La compostura de Valeria se rompió de inmediato. Papá, estamos en serios problemas. Sé que cometimos errores. Dijimos cosas que no debimos. Pero, ¿errores? Repetí la palabra con precisión clínica. Interesante elección de terminología. Arturo. Necesito disculparme. La voz de Mauricio llevaba la tensión del orgullo tragado. Lo que dije en la cena, sobre hacer las maletas, eso fue completamente inapropiado. Estaba estresado por nuestra situación financiera y lo pagué con usted. Nuestra situación financiera, incluso en su disculpa, estaba reescribiendo la historia. Estaba estresado. Lo reconozco. ¿Sobre qué específicamente? La mandíbula de Mauricio se tensó. La pregunta lo obligaba a revelar la debilidad que prefería ocultar. Problemas de negocios. Problemas de deudas que debería haber discutido con Valeria antes. ¿Cuánta deuda, Mauricio? El silencio se extendió incómodamente. Valeria miró a su esposo con un dolor renovado. Incluso ahora, se resistía a confesar el alcance total de su engaño. $78,000, admitió finalmente Mauricio. Eso es sustancial. Mantuve mi voz profesionalmente neutral. ¿Y su situación laboral? Perdí mi trabajo. El lunes. Problemas de la industria de la construcción. Problemas de la industria de la construcción. No el escrutinio regulatorio provocado por ciudadanos preocupados que comparten información de seguridad pública. Mauricio todavía no entendía el verdadero alcance de su aprieto. Papá, por favor. La voz de Valeria se quebró. Perdemos la casa en 5 días. He llamado a todo el mundo, a mi hermana,
a amigos de la universidad, a cualquiera que pudiera ayudar. Nadie tiene esa cantidad de dinero disponible con tan poco tiempo. Nadie excepto el padre al que había ayudado a desalojar de su propia casa. Y pensaron en mí, su familia. Las lágrimas corrían por su rostro. Usted es todo lo que me queda desde que murió mamá. Ella habría querido que permaneciéramos juntos, que resolviéramos nuestros problemas. Elena, estaban invocando la memoria de mi difunta esposa para obtener mi simpatía. Su madre valoraba la honestidad por encima de todo. Llevaba registros meticulosos. Insistía en la transparencia en todos los asuntos financieros. Valeria no captó la implicación, pero los ojos de Mauricio se entrecerraron ligeramente. Empezaba a sentir algo bajo mis respuestas tranquilas. Papá, sé que no he sido la hija perfecta, pero sigo siendo tu pequeña. Por favor, no me abandones cuando más te necesito. Tu pequeña. La misma niña que había observado en silencio mientras su esposo me ordenaba empacar mis pertenencias y desaparecer. ¿Qué es lo que me piden específicamente? Préstamos dinero, dijo Mauricio rápidamente. $40,000 cubrirían los atrasos de la hipoteca y nos darían un respiro para encontrar un nuevo empleo. $40,000. Una fracción de lo que realmente debían, pero suficiente para posponer su día del juicio final. Es una suma considerable. Te lo devolveremos, prometió Valeria. Con intereses. Los términos que quieras. Firmaremos documentos legales. Pondremos la casa como garantía. ¿Poner la casa como garantía? La casa para la que ya había proporcionado el pago inicial. En la hipoteca que ya había garantizado. Ya veo, me recliné en mi silla, estudiando sus rostros desesperados. ¿Y si me niego? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Los hombros de Valeria temblaban con sollozos reprimidos. Mauricio miraba al suelo, el orgullo y la desesperación luchando en su expresión. Entonces lo perdemos todo, susurró Valeria. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro futuro, construido sobre mentiras, sostenido por el engaño, colapsando bajo el peso de consecuencias que nunca habían anticipado. Me levanté lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín de Elena. Las rosas estaban floreciendo magníficamente este año. Ella siempre había dicho que una poda adecuada era esencial para un crecimiento saludable. Este es un aprieto bastante grande en el que se han metido. Detrás de mí, podía escuchar el llanto silencioso de Valeria, la respiración trabajosa de Mauricio. Estaban esperando mi decisión, pendientes de cada palabra, completamente dependientes de mi misericordia. Por primera vez en semanas, sentí la profunda satisfacción de la justicia perfecta. Antes de considerar su solicitud, dije, apartándome de la ventana, creo que deberían entender exactamente cómo llegaron a este momento. Valeria se secó los ojos, la confusión parpadeando en su rostro manchado de lágrimas. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que muy poco de lo que les ha sucedido ha sido una coincidencia. Caminé hacia mi escritorio, abriendo el cajón central, donde había guardado registros detallados de cada decisión estratégica. La expresión de Mauricio pasó de la derrota al cansancio mientras sacaba una carpeta de manila, gruesa de documentos. Permítanme mostrarles algo interesante. Extendí la cronología sobre la mesa de café entre nosotros. Lunes, 18 de marzo. Visité a mi antiguo colega, Javier Morales, en el Banco Comunitario del Desierto. El rostro de Mauricio se puso pálido. ¿Hizo qué? Como avalista de sus préstamos, tenía todo el derecho legal de revisar su estado financiero. Javier fue bastante minucioso en su evaluación. Saqué los informes de crédito impresos, $7,000 en deudas comerciales, 3 meses de retraso en los pagos de la hipoteca, tarjetas de crédito al máximo, al 60% de los límites disponibles. Valeria miraba los documentos. Papá, no entiendo. Realicé un análisis de riesgo profesional de su situación. 23 años en la banca me enseñaron a reconocer cuándo los clientes estaban más allá de la salvación. Pasé a otra página. Su relación deuda-ingreso se acercaba al 65%. Estadísticamente imposible de sostener. ¿Nos estaba analizando? La voz de Mauricio denotaba un horror creciente. Cuando Valeria llamó solicitando $15,000, lo esperaba desde hacía días. El momento era predecible, basado en sus calendarios de pago y proyecciones de flujo de caja.
¿Planeaba negarse? Mauricio, me ordenaste que hiciera las maletas y no volviera nunca. ¿Imaginabas que no habría consecuencias por ese nivel de crueldad? Pasé al siguiente conjunto de documentos. La comunidad bancaria en esta ciudad está notablemente interconectada. Margarita Vargas, en el Primer Banco Nacional. David Álvarez en el Fideicomiso Comunitario. Sara Morales en la Cooperativa de Crédito del Suroeste. Todos antiguos clientes míos. Mauricio estaba de pie ahora, su rostro enrojecido por una rabia comprensible. Nos pusiste en la lista negra. Compartí preocupaciones legítimas sobre los factores de riesgo y la fiabilidad de pago. Todo lo que discutí era información disponible públicamente. Destruiste nuestras solicitudes de crédito. Proporcioné una visión profesional a colegas que tomaban decisiones comerciales prudentes. Valeria me miraba como si viera a un extraño. Papá, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que Construcciones del Desierto ya era vulnerable antes de que compartiera las preocupaciones de seguridad en el lugar de trabajo con Roberto Hernández en planificación urbana. Su cumplimiento de los permisos era cuestionable. Sus pagos de seguro estaban atrasados. Sus protocolos de seguridad necesitaban una revisión. Hiciste que me despidieran. Las palabras de Mauricio salieron como un susurro. Me aseguré de que las autoridades reguladoras tuvieran información completa sobre los posibles riesgos para la seguridad pública. Los problemas posteriores de la empresa fueron enteramente de su propia creación. Saqué el documento final. Mi cronología estratégica escrita a mano. Cada llamada telefónica, cada negativa, cada coincidencia fue calculada para un máximo impacto psicológico en el momento óptimo. Usted planeó todo esto. La voz de Valeria se quebró. Desde el momento en que Mauricio me dijo que hiciera las maletas. Sí. Pasé 35 años analizando vulnerabilidades financieras y puntos de presión estratégicos. Aplicar esa experiencia a su situación fue simplemente una metodología profesional. Mauricio se abalanzó hacia adelante, agarrando los papeles. Viejo manipulador. Cuidado, Mauricio. Mi voz era de acero. Todavía estás en mi casa, solicitando mi ayuda. Se congeló, los documentos temblando en sus manos mientras leía mis metódicas notas de planificación. Las fechas, las decisiones estratégicas, los contactos profesionales aprovechados, la eliminación sistemática de sus opciones. Destruiste nuestro matrimonio. La acusación de Valeria quedó en el aire. Su matrimonio fue un daño colateral. El objetivo principal eran las consecuencias apropiadas para un comportamiento desmedido. Somos su familia. Los miembros de la familia no se ordenan mutuamente desaparecer después de 38 años de servicio y sacrificio. Ustedes redefinieron nuestras relaciones a tarde de domingo. Valeria se derrumbó de nuevo en el sofá, abrumada por el alcance de la traición. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? ¿Cómo pudiste quedarte en silencio mientras tu esposo me ordenaba abandonar mi propia casa? Mauricio arrojó los papeles por la habitación, esparciendo mi cuidadosa documentación. Es usted un monstruo. Soy un profesional que aplicó el pensamiento sistemático a un problema personal. Amenazaron a alguien que pensaban que era indefenso. Descubrieron lo contrario. La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos silenciosos de Valeria. Estaban procesando la magnitud de haber sido completamente superados por alguien a quien habían subestimado. Ahora dije, volviendo a mi silla con la tranquila autoridad de una victoria completa, ¿discutimos los términos bajo los cuales podría considerar ayudarlos? Mauricio recogió los papeles esparcidos con manos temblorosas, su rostro enrojecido de rabia y humillación. Valeria permanecía derrumbada en el sofá, procesando la magnitud de la obra maestra estratégica de su padre. Estos son mis términos, dije, volviendo a mi silla con la tranquila autoridad de una victoria completa. Querían discutir la ayuda. Discutámosla adecuadamente. ¿Términos? La voz de Valeria era apenas un susurro. Usted me ordenó que hiciera mis maletas y desapareciera. Ahora necesita mi ayuda para sobrevivir. Eso requiere reconocer algunas realidades fundamentales sobre nuestra relación de ahora en adelante. Mauricio levantó la vista de los documentos, el odio ardiendo en sus ojos, pero atenuado por la desesperada necesidad. ¿Qué es lo que quiere? Primero, una disculpa por escrito, un reconocimiento público de que su trato hacia mí fue inapropiado y cruel.
La enviarán al boletín del vecindario y la publicarán en las redes sociales. ¿Quiere que nos humillemos públicamente? Quiero que corrijan la imagen sobre mi carácter y mi valor. Sus vecinos lo vieron faltarle el respeto a un viudo afligido. Deberían saber que reconocieron que ese comportamiento fue inaceptable. Valeria asintió lentamente. De acuerdo, escribiremos una disculpa. Segundo, me tratarán con el respeto y la cortesía apropiados para el patriarca de la familia. No más comentarios despectivos. No más presunciones financieras. No más órdenes sobre mis arreglos de vivienda. Sí, Arturo, dijo Mauricio entre dientes. Tercero, cualquier ayuda que proporcione viene con condiciones. Seguirán mi guía financiera. Asistirán a terapia para sus problemas matrimoniales y mantendrán un empleo que yo apruebe. ¿Quiere controlar nuestras vidas? Quiero asegurar que mi inversión no se desperdicie en personas que no han aprendido de sus errores. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, sacando mi chequera. El sonido de la pluma arañando el papel fue el único ruido en la habitación. Estoy dispuesto a proporcionar $25,000, suficiente para evitar la ejecución hipotecaria, y darles un respiro para reconstruir sus vidas adecuadamente. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. $25,000, pero necesitamos $40,000 para ponernos al día por completo. Necesitan aprender la diferencia entre rescate y asistencia. No estoy restaurando su estilo de vida anterior. Estoy evitando el colapso total mientras construyen algo más sostenible. Arranqué el cheque y lo puse sobre la mesa de café. Esto viene con informes de progreso mensuales, transparencia financiera, asistencia a terapia de pareja, verificación de empleo, comunicación respetuosa. Mauricio miraba el cheque como si fuera a la vez salvación y veneno. Y si rechazamos estos términos, entonces se van de mi casa y resuelven sus problemas sin mi participación. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Estaban calculando sus opciones, sopesando el orgullo contra la supervivencia, la dignidad contra la necesidad. Aceptamos, dijo finalmente Valeria. Todo. La mandíbula de Mauricio se movía como si estuviera masticando vidrio, pero asintió. Sí, aceptamos sus términos. Excelente. Recogí el cheque y lo sostuve justo fuera de su alcance. Lo tendrán mañana, después de que hayan escrito y enviado la disculpa pública. Consideren esta noche su oportunidad para reflexionar sobre cuán dramáticamente han cambiado sus circunstancias. Los acompañé a la puerta principal. Sus posturas derrotadas, un marcado contraste con la pareja arrogante que había intentado exiliarme 2 semanas antes. Un último pensamiento, dije mientras salían al porche. Asumieron que era débil porque estaba de luto, generoso porque amaba, indefenso porque era mayor. Confundieron la amabilidad con la estupidez y la paciencia con la impotencia. Mauricio se volvió, su rostro torcido por una rabia impotente. Esto no ha terminado, Arturo. Tienes toda la razón. No ha terminado. Apenas está comenzando bajo una nueva dirección. Cerré la puerta y volví a la sala de estar, recogiendo los documentos esparcidos de mi cronología estratégica. Afuera, su coche arrancó y se alejó, llevando a 2 personas que habían aprendido que la crueldad tiene consecuencias. En mi estudio, abrí la foto de Elena y le sonreí a su rostro amable. Creo que estarías orgullosa, le dije. Me querían fuera, pero sigo aquí, y ahora saben exactamente con quién están tratando. La casa se sumió en un cómodo silencio a mi alrededor. La justicia, descubrí, era un plato que se sirve mejor sistemáticamente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.